Muy buenos días, amigos estudiantes. Entonces, continuamos con las cónicas. Hoy vamos a ver unas generalidades de la hipérbola. Más información la pueden encontrar en mi página de matemáticas, matematica.findo.com, en la parte final, la parte más extrema inferior. Tenemos entonces que la hipérbola es el conjunto de puntos que si se toman de tal manera las distancias que vaya de uno de estos puntos fijos que se llama foco hasta un punto de la hipérbola y se toma otra distancia desde el otro foco hasta el mismo punto de la hipérbola, la diferencia entre esas dos distancias, el valor absoluto de la diferencia de esas dos distancias va a ser igual a 2a. Como el valor absoluto podría ser de 1 menos de 2 o de 2 menos de 1 igual a 2a. Luego veremos qué es a. Entonces, vamos a ver la ecuación o las ecuaciones más comunes o las ecuaciones reducidas o canónicas de la hipérbola con centro en el origen 0, 0. Podemos observar aquí la ecuación primera, que es x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1, y es muy parecida a la del hélice, solamente que en esta ecuación de la hipérbola va a existir un término, o sea, en x o y, que va a ser negativo. En este caso, y es negativo, el término positivo es x. Por tanto, la orientación de la hipérbola va a estar en el eje x. Aquí podemos observar en la parte derecha que el término positivo está en y, entonces la orientación va a estar en y y el eje focal va a estar en y. Y aquí en la parte izquierda la orientación y los focos van a estar en x. La hipérbola también tiene dos focos, ya lo aumentamos, foco 1 y foco 2, y ya vimos qué características tenían con respecto a los puntos de la hipérbola. La distancia desde el origen, o sea, desde el centro 0, 0 a uno de los focos es C, sea cualquiera de los focos, al foco 2 también es C. Por tanto, la distancia focal, o sea, la distancia entre foco 1 y foco 2 es 2C. Tendríamos también que la hipérbola tiene dos vértices, el vértice 1 y el vértice 2. Esos vértices son los puntos donde la hipérbola corta el eje focal, en este caso el eje X, y son puntos extremos. Sencillamente la distancia del centro, o sea, del punto 0, 0, del origen A al vértice, la denominamos A, sea cual sea el vértice. Y la distancia entre los vértices serían 2A. Podemos observar entonces también que la hipérbola tiene dos ramales, un ramal a la izquierda y un ramal a la derecha. Entonces aquí estarían más resumidos los focos. Los focos son los puntos fijos F1 y F2, y ya vimos qué característica debe cumplir. Distancia focal pues sería sencillamente 2C. El eje focal ya vimos que, como en este caso está orientada en el eje X, estamos suponiendo que el término positivo corresponde a uno de los términos en X, entonces sería, el eje focal sería X. Los vértices los llamamos vértice B1 y B2, y si lo vamos a identificar con coordenadas, el vértice tendría pues obviamente menos A, 0, y el vértice 2, A, 0. Y el foco tendría menos C0 y el foco 2, sería en este caso el foco 2, tendría como coordenadas a 0. Bien, después de hacer esa pequeña corrección, entonces miramos otros elementos de la hipérbola. El eje transverso, sencillamente la distancia B1, B2, el eje normal es perpendicular al eje focal, o sea, en este caso sería Y, y el centro, pues obviamente, como estamos considerando la ecuación canónica, coinciden el centro de la hipérbola con el centro de los ejes coordenados. Faltaría entonces hallarse similarmente a como la hallamos en la elipse, pero aquí en vez de haber de existir más aquí entre 2A2 y B2, como en la menos como en la elipse, va a existir más en la hipérbola.
Con eso tendríamos entonces los tres elementos fundamentales, o sea, A, B y C, y con ello ya se puede hacer una aproximación de la gráfica de la hipérbola. También podemos observar en esta gráfica que hay las rectas A2 con orientación o inclinación a la izquierda y la recta 1 con inclinación a la derecha. Esas se llaman las asíntotas. Las asíntotas son unas rectas que cuando las curvas las tienen, como en este caso la hipérbola, van a tender siempre a juntarse con la hipérbola, pero nunca lo van a alcanzar, ¿cierto? Entonces al último terminan casi que siendo paralelas. Entonces la ecuación de esta asíntota izquierda es y igual a b menos b sobre ax, esa es la pendiente b sobre a, y y igual a b sobre a, en este caso pendiente positiva. Y aquí construiríamos entonces el rectángulo, como ya conocemos, a y b, sencillamente de dimensiones 2a y 2b, y si fuéramos a encontrar las asíntotas, sencillamente deben pasar por esa diagonal y por el centro, y fácilmente se graficarían, y con la gráfica de las dos asíntotas y obviamente los vértices que están en la mitad de este rectángulo, aquí en este caso en la mitad de 2b, o sea a una distancia b, entonces podríamos graficar en forma aproximada la hipérbola. Aquí tendríamos la ecuación ya no en el origen sino trasladada, como similarmente para la, como vimos para la elipse, similarmente para la hipérbola. Entonces, si está trasladada, está afectada a la x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado sobre 2, igual a 1. Y no olvidar que este signo menos siempre hay que respetarlo, siempre hay que respetarlo, es de la fórmula. O sea que si, por ejemplo, como en esta ecuación de abajo, queda x más 3, ahí tendríamos que poner menos 3, o sea que menos 3 sería h, serían las coordenadas en x del nuevo centro o del punto donde está centrada, y obviamente 2 serían las coordenadas k, o sea en y. Entonces en esta ecuación la hipérbola estaría trasladada al punto de coordenadas, al punto prima de coordenadas menos 3, 2. Con esto entonces, amigos, terminaríamos de ver las generalidades de la hipérbola. Gracias.